gracias, Enerti, por darme la oportunidad de hacer esta presentación. Y, y bueno, también a las personas que nos están escuchando y que espero bueno, que la vean interesante y después tener la oportunidad de contrastar un poco su punto de vista, ¿vale? Lo que quiero hacer en esta pequeña presentación, primero vamos a intentar contextualizar la situación en la que estamos. Me gustaría hablar un poco de los retos a los que nos enfrentamos en los próximos años. Veo un poco el mercado, cómo está cambiando, acorde al desarrollo rápido de tecnología y cambios bruscos en los que estamos en esta sociedad. Ver algunas tecnologías y tendencias en las cuales GMV está desarrollando, y terminaré con un par de ejemplos para que veáis un poco qué estamos desarrollando, ¿vale? Bueno, sin más, bueno, por intentar hacer una pausa, creo que, y verlo un poco desde el punto de vista optimista, creo que este año 2020 vamos a intentar recordarlo como un gran terremoto. Pero bueno, no por eso sabemos que una vez que ocurre un tsunami de este tipo, pues tenemos que reconstruir, tenemos que rediseñar y tenemos que aprovechar que ha ocurrido una catástrofe de este tipo para aprender y que no vuelva a suceder, ¿no? En este sentido, lo que está pasando, pues realmente es que en el fondo este movimiento de marea ya llevaba años produciéndose, y lo que estamos viendo es que pues ha terminado de explotar, ¿no? Estamos viendo que sufrimos una transición acelerada. De hecho, en los próximos años veremos que la demanda de petróleo pues, va a empezar a disminuir. De hecho, lo está haciendo ya. Y por allá por 2025 pues llegaremos a un pico. A partir de ahí, no es que se genere menos demanda, sino que lo que estamos desarrollando desde el punto de vista de eficiencia energética está haciendo que consumamos menos petróleo, ¿no? Por otro lado, adicionalmente, pues se están desarrollando nuevas tecnologías de generación de energía, y de otros casos, como por ejemplo el gas, pues también dentro de poco, bueno, de aquí a 2050 tendrá casi una cuarta parte en importancia en el consumo energético, ¿no? Y también, no menos importante, es el plástico, ¿no? Como sabemos, el plástico es un gran contaminante, pero también tenemos que ser conscientes que nuestra sociedad no hubiese sido como la conocemos ahora si no hubiese sido por el plástico. En este sentido, va a seguir aumentando. Hay estudios en el cual se dice que seguirá consumiéndose más plástico, pero no obstante, el reciclaje se va a duplicar y también se va a utilizar menos material original. Y esto es un poco lo que está ocurriendo desde el punto de vista energético, hacia grandes rasgos, ¿no? Entonces, bueno, viendo un poco lo que ha pasado este año, creo que es momento para hacer una pausa y tomarnos un tiempo para ver qué podemos hacer, ¿no? Desde GMV vemos que hay tres pilares fundamentales en los que nos tenemos que apoyar. Por un lado, el desarrollo tecnológico, o sea, apostar de verdad por la innovación, intentar liderar ciertas tecnologías a nivel mundial que nos permitan ser mucho más productivos y competitivos. Por otro lado, saber que este mundo que vamos a dejar va a ser en el que van a vivir nuestros hijos y nietos, y dejar un mundo que sea sostenible y que sea, a la medida de nuestras posibilidades, mucho mejor del que nosotros lo hemos disfrutado, ¿no? Y también saber que estamos en una revolución industrial, y cualquier revolución industrial, o la experiencia de lo que ha ocurrido, sabemos que tiene una etapa inicial de crisis en las cuales pues, se pierden empleos, se pierde ciertas empresas, organizaciones, etcétera, pero a medio y largo plazo genera una cantidad de empleo que no estaba prevista. Entonces debemos cuanto antes prepararnos para esto, para formar a las personas, a los jóvenes en lo que se va a necesitar, desarrollar y aprovechar el talento que tenemos y adelantarnos en la generación de nuevos modelos de negocio que están por aparecer, ¿no? Solo así podremos tener una sociedad mucho más competitiva y mucho más sostenible y productiva, ¿no? Y eso es lo que nos va a hacer mucho más eficientes y pensando en el mundo del transporte, lo que nos hará mucho más, de alguna manera, avanzar tecnológicamente. En cuanto a los ODS, bueno, la sostenibilidad tenemos que preocuparnos, esto a largo plazo, pero me gustaría hacer hincapié en estos cuatro.
Por un lado, el garantizar el acceso a una energía asequible y moderna y que sea escalable, ¿no? Solamente tenemos que pensar que más de un tercio de la actividad económica mundial lo desarrollan empresas para las cuales la energía es un factor estratégico. Entonces, tenemos que pensar que si tuviésemos una energía mucho más asequible, más barata y más eficiente, seríamos mucho más productivos y seríamos mucho más sostenibles, ¿no? Por otro lado, el tema de la construcción de infraestructura, la industrialización, simplemente aquí tener un ejemplo de lo que ha pasado en España, ¿no? El COVID, por ejemplo, pues nos ha hecho mucho más, somos más débiles que países de nuestro entorno, simplemente porque hace unos cuantos años apostamos por el sector servicios. Yo creo que la industrialización hay que tenerla en cuenta y volver a industrializarnos, volver a apostar por la industria, porque nos aporta mucha mayor estabilidad, innovación, productividad y competitividad a nivel mundial. Y esto lo tenemos que tener claro desde el principio, ¿no? Por otro lado, en las ciudades son tan importantes que el 50% de la población mundial vive en ellas. Tenemos que pensar que son entornos que tenemos que apostar por ellos, desarrollarlos, y que sea mucho más sostenible, segura y eficiente. Esto es fundamental. Y por otro lado, de alguna manera, el consumo. El consumo el cual nuestra sociedad ha disfrutado hasta ahora, tenemos que cambiarlo, ¿no? Y para ello, en esta revolución industrial, tenemos que aprovechar para ello, ¿no? Si seguimos así, solamente un dato es que en 2050 necesitaremos 3 tierras para mantener nuestro estilo de vida. Todo esto lo tenemos que tener en mente y trabajar a largo plazo. Desde el punto de vista de qué va a pasar y dónde vamos, hacia dónde vamos en el mundo de los nuevos modelos de negocio y las oportunidades que se abren en esta nueva transformación digital, pero en el fondo también económica, conscientemente tenemos que ser optimistas y saber que va a haber mucha demanda y hay mucho futuro en el trabajo. Me gustaría destacar 6 puntos concretos. Por un lado, la economía circular. La economía circular en la revolución industrial anteriores no ha tenido un impacto importante, pero ahora sí. Sabemos que está apareciendo una nueva economía en la cual la materia prima es fundamental y no solamente es reciclable, sino que tenemos que pensar en que esa materia prima es utilizable desde el punto de vista circular. A partir de aquí van a aparecer, y de hecho están apareciendo nuevos modelos de negocio que nos aportan mucha mayor productividad. Por otro lado, conceptos como el do it yourself o conceptos como estamos viendo como startups pequeñas que son innovadoras, aportan en muy poco espacio de tiempo una gran transformación en su entorno. Son mucho más productivas, son mucho más eficientes. Tenemos que ver que a medio plazo ya no será tan distinto trabajar en una gran empresa como trabajar en una startup. Y tenemos que aprovechar que con innovación, motivación y ganas de hacer cosas se consiguen grandes oportunidades. Entonces, el concepto de pequeñas empresas o pequeños modelos de negocio que entran en el mercado de manera disruptiva tienen un gran futuro por delante y tenemos que aprovecharlo. Más cosas importantes. El comercio electrónico hemos visto que el COVID lo ha disparado, pero bueno, esto ya venía de antes. Y lo que estamos viendo es que posiblemente en un futuro cercano hay muchas más oportunidades para el comercio electrónico y lo que tenemos que tener cuidado es que el mundo físico pues tiene que de alguna manera transformarse. Las tiendas físicas deben transformarse y saber que sin comercio electrónico no sobrevivirán. Aquí hay oportunidades, pero también hay amenazas que tenemos que tener cuidado con ellas, ¿no? Ahora veremos también que está ligado. El mundo del trabajo que estaba ahí, pero ahora hemos visto que hay una gran oportunidad y que podemos, en la mayoría de los casos, podemos desarrollar nuestro trabajo de otra manera. Existen grandes oportunidades porque podemos conciliar el trabajo con la familia y podremos hacer otras actividades y se abren nuevos modelos de negocio alrededor de este paradigma, ¿no? del teletrabajo, ¿no? Otro sector muy importante que es la logística. Tenemos que pensar que la logística, aunque ha pegado un cambio importante en los últimos tiempos, va a sufrir mucho más. Y de hecho podemos ir pensando en logística en tiempo real.
No será de extrañar que en los próximos tiempos, próximos años, incluso meses, cuando compremos algo en una tienda física, cuando lleguemos a casa esté ya. O sea, esto va a seguir aumentando, va a seguir acelerándose y hay una gran oportunidad para el sector de la logística de que sea un actor relevante y estratégico en esta transformación digital. Y algo de lo más importante es que lo que tenemos que buscar no es tanto competir en mercados maduros, sino buscar nuevos mercados en los cuales no exista nadie con quien tenemos que competir. Esto es la clave. Yo creo que la clave de la innovación es buscar huecos, buscar nuevos modelos de negocio donde desarrollemos productos innovadores, soluciones innovadoras que transformen, que sean disruptivas, que escalen exponencialmente y que no tengamos ninguna competencia. El que llegue aquí primero, yo creo que tiene un gran futuro por delante y es donde tenemos que pensar en llegar, ¿no? En cuanto a las tecnologías, desde GMV trabajamos en tres pilares fundamentales, que un poco el concepto que aglutinamos como hiperautomatización. Ahí mezclamos la parte de digitalización, ciberseguridad y automatización. Voy a pasar muy brevemente por cada una de ellas y qué es lo que estamos trabajando. Desde el punto de vista de la digitalización, pues bueno, el concepto de computación espacial es un concepto que se está utilizando desde hace poco, pero bueno, aglutina conceptos como son la realidad aumentada y la realidad virtual. Yo creo que con lo que hemos comentado antes del teletrabajo y la pandemia del COVID, que hace que no salgamos tanto a espacios físicos, pues estas tecnologías van a sufrir, van a acelerar de manera muy rápida y en breve tendremos soluciones en las cuales no sea necesario visitar el sitio físico, sino que podamos desenvolvernos en un entorno virtual como si estuviésemos en un sitio físico. El 5G, no tanto por la velocidad, sino aquí el punto de vista importante la latencia, lo que nos va a permitir desarrollar soluciones prácticamente en tiempo real. Antiguamente el tema de desplazar o deslocalizar una fábrica era un reto importante desde el punto de vista de las comunicaciones, pues yo creo que con el 5G se va a poder realizar este tipo de acciones y virtualizar, por así decirlo, una fábrica. El tema del el cloud no es que nosotros nos estemos acercando al cloud, sino el cloud se está acercando a nosotros y básicamente vivo en una integración total con los sistemas cloud. Hay que tener en cuenta las ventajas que nos aportan y las posibilidades de futuro. Toda la parte de datos, ya no es tan relevante la cantidad de datos como era hace unos cuantos años, el tema de Big Data y tal, sino que ahora lo importante es la calidad de los datos. Nosotros podemos hacer sistemas de simulación, sistemas de machine learning, no tanto con la cantidad, sino con la calidad. Es importante tener una gobernanza de estos datos y una plataforma de datos que nos permite, de alguna manera, llevar la trazabilidad de los mismos, asegurar la calidad y ponerlo a disposición de quien lo necesite con la mayor seguridad. Todo el concepto de inteligencia artificial, en todos sus sabores, ya sea visión artificial, deep learning, machine learning, son tecnologías que han explotado a raíz de la computación elástica que nos da el cloud. Son tecnologías que estaban ahí desde hace ya mucho tiempo, pero ahora es cuando tenemos que aprovechar las posibilidades que nos dan. Y bueno, conceptos como el virtualización y simulación, antes ha comentado el compañero Roger, el tema de TwinX. Pues bueno, aquí el tema no es fácil desarrollar un digital twin, pero sí se está avanzando en temas de virtualización y simulación de activos físicos que sean capaces de simularse mediante realidad virtual, ¿no? Desde el punto de vista de la ciberseguridad, pues bueno, todo el concepto de eficiencia energética, transporte inteligente y tal, pues tiene unos condicionantes importantes porque son nuevos activos que se abren en Internet o se abren en otro ecosistema de comunicaciones. Aquí es muy importante tener en cuenta la privacidad de los datos. O sea, tenemos que tener en cuenta que nuestros datos van a salir fuera. Ahora lo están haciendo con el móvil, pues en breve lo harán con el coche y pondremos cantidad ingente de datos a disposición de terceros. Eso hay que protegerlo de alguna manera y ahí hay un campo importante de desarrollo tecnológico. La parte de gestión de vulnerabilidades. Estamos acostumbrados a actualizar nuestras apps de nuestro móvil o de nuestra tablet constantemente, pero ¿qué pasará en el coche autónomo cuando sea un sistema que esté continuamente sometido a vulnerabilidades y mejoras?
Pues tenemos que ser conscientes que tenemos que realizar esa gestión de vulnerabilidades y nuestro sistema también se estará actualizando constantemente. Hay un reto importante ahí, también un desarrollo importante y que hay mucho por hacer, ¿no? La parte de la cultura de la ciberseguridad. A mí siempre se me ha comentado que la ciberseguridad no funciona si no hay cultura. Pues bueno, pues en el futuro tenemos que tener en cuenta que la ciberseguridad está aquí para quedarse y es un proceso, no es un proyecto que arranca y termina. ¿Vale? El endpoint, o sea, la securización del último punto de cualquier sistema tiene que estar de alguna manera asegurado. La parte de CASB o de la seguridad en el acceso a la nube. Hemos visto que aquí están surgiendo muchos proyectos últimamente porque, como hemos comentado anteriormente, el cloud no deja de cada vez de acercarse más a nosotros y hay que asegurar esto. Entonces, todos los proyectos de CASB relacionados con la seguridad, la integración entre la nube y el dispositivo, el endpoint, son muy relevantes. Toda la parte de SecDevOps, o sea, desarrollar desde pensando en el design, secure design, o sea, pensar que tenemos que meter ciberseguridad en el primer código que desarrollemos y pensar que tenemos que desarrollar con metodologías ágiles, pero que incorporen siempre herramientas de ciberseguridad. Y último, el compliance, o sea, lo que es digamos, el aspecto legal de cumplimiento que tenemos que llevarlo a cabo y meter una gobernanza de la ciberseguridad y una gestión de los sistemas y los planes directores estratégicos de ciberseguridad. Y bueno, por otro lado, la automatización. Aquí aspectos fundamentales, la robótica se va a seguir desarrollando, como ya lo estamos viendo, pero aún así yo creo que va a pegar un salto relevante, mucho más allá de lo que hemos visto en los últimos años. Ya sea robótica colaborativa, robótica industrial o robótica autónoma, o sea, dispositivos que sean capaces de desenvolverse en cualquier entorno. El IoT, estamos viendo que está sufriendo una explosión. El IoT, con tecnologías tipo LoRaWAN, hacen que sea mucho más asequible, que sea mucho más barata, que se puedan desplegar grandes proyectos escalables en muy poco espacio de tiempo y que se vea el retorno de manera muy rápida. La gestión remota, hasta ahora, pues gestionar de manera remota un parque de servidores era factible, pero gestionar de manera remota una fábrica no es factible. Pues aquí hay muchas tecnologías que están ayudando a esto y en breve veremos que esta capacidad es real y el trabajador podrá quedarse en su casa y gestionar de manera remota activos o infraestructuras que son de alguna manera críticas. La hiperpersonalización. Ya no estamos hablando de que Amazon, mediante una cookie, nos aconseje qué tenemos que comprar en nuestro próximo pedido. Ya estamos hablando de que el coche que en el futuro compremos va a ser nuestro coche, no va a haber otro coche igual. Entonces, en este sentido, tenemos que trabajar muchos aspectos sociales, aspectos de tecnología que ayuden a desarrollar productos hiperpersonalizados de cara al usuario. Aquí el usuario es el rey, es el que demanda y el que genera mercados donde no lo hay. ¿Vale? Entonces, las empresas tenemos que estar preparadas para desarrollar productos muy acordes a las necesidades puntuales de cualquier usuario. La plataforma y la integración global cada vez se desarrolla menos y cada vez se integra más. ¿Vale? La virtualización de activos, antes se ha comentado un poco el tema de los PLCs, pues aquí se está trabajando también y GMV lo está haciendo en virtualización de PLCs que permite llevarse ese conocimiento del PLC a la nube y gestionar miles o millones de PLCs desde una gestión remota, de tal manera que podamos gestionar sus vulnerabilidades o cambiar su software en un determinado o cambiar su forma de trabajo porque ha cambiado de una línea y por la noche ejecuta unas tareas y por de día otras. ¿Vale? Y un poco el concepto de especialización. Como habéis comentado antes, las startups, existe un compendio de empresas especializadas y tenemos que hacerle mucho caso y buscar una gran especialización porque cada vez las tecnologías son más complejas. ¿Vale? Y bueno, por ahí me gustaría comentar un par de casos de éxito en los cuales estamos trabajando. Esto es un ejemplo, Pitia,
es un sistema basado en análisis multivariante. La ventaja que tiene esto es que hemos desarrollado un sistema en el cual somos capaces de gestionar miles de variables en tiempo real. Esto para una planta de fabricación es fundamental. Con esto conseguimos gestionar procesos continuos, de tal manera que somos capaces de predecir qué está ocurriendo en una planta en uno de sus procesos continuos. Lo importante de esto es que utilizamos un análisis multivariante, utilizamos combinaciones lineales de variables y somos capaces pues, de gestionar miles de variables y, lo más importante, en tiempo real. Por otro lado, el tema de ciberseguridad. En GMB estamos desarrollando con fabricantes de automóviles el concepto de coche autónomo de varios puntos de vista. Por un lado, el tema del posicionamiento preciso de ese coche en un entorno físico. Estamos hablando de centímetros con las tecnologías actuales. O sea, con GPS somos capaces de geolocalizar en cuestión de centímetros un objeto. Somos capaces de aportar integridad a la información que transmite ese dispositivo hacia la red, con lo cual somos capaces de confirmar que ese dispositivo estaba ahí, porque el sistema lo ha comentado. ¿Vale? Y estamos aportando ciberseguridad a todo su entorno. Estamos securizando de un extremo a otro todo el mecanismo de posicionamiento preciso e integridad. Y bueno, por otro lado también otro ejemplo es, desde el punto de vista de automatización, el tema de utilizar robots industriales para procesos en los cuales se requiera una aproximación milimétrica. Estamos utilizando este robot, por ejemplo, lo utilizamos para una planta de coque, de petróleo, en el cual somos capaces de cambiar una barra con una precisión milimétrica. ¿Vale? Y bueno, son tres ejemplos de digitalización, ciberseguridad y automatización en los cuales estamos trabajando actualmente en GMV. Con esto termino. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier comentario, sugerencia, duda que tengáis.